4 de julio de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La Estatua de la Gratitud. En Palestina vivió un abogado e historiador, nacido en el año 400, de nombre Salaminio Sosomeno. Era oriundo de Betelia, una pequeña población cercana a la hoy Franja de Gaza. Una de las tradiciones orales que recoge este historiador hace referencia al texto evangélico que nos presenta la Iglesia hoy. Después del exorcismo con el endemoniado de Gerasa, viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 18 a 26, la narración de la resurrección de la hija de Jairo, en donde se intercala lo sucedido con la hemorroísa. Un hombre importante se acercó, se postró ante Jesús y le dijo: mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente se levantó y le siguió con sus discípulos. Cuando iba de camino, lo seguía mucha gente. En la multitud, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí mismo: con solo tocar su manto me curaré. Jesús se volvió y mirándola le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese mismo momento quedó curada esta mujer. El historiador Sosomeno tenía una gran simpatía por el cristianismo. Él contaba que su abuelo había vivido en Betelia y allí se convirtió al cristianismo junto con toda su familia, como se acostumbraba en su tiempo. Esto sucedió probablemente en el siglo IV, época del emperador romano Constancio II. Pues bien, este historiador recoge una bella tradición acerca de esta mujer, a quien Jesús había curado de un flujo de sangre que padecía desde mucho tiempo atrás. Como un gesto de gratitud y de admiración por la persona de Jesús, esta mujer erigió en la ciudad de Cesarea de Filipo, también llamada Paneades, una estatua de Cristo que fue muy célebre en su época. Esta estatua permaneció en ese lugar hasta el día en que llegó como emperador romano Flavio Claudio Juliano, en el año 361, a quien los cristianos llamaban Juliano el Apóstata, porque había renegado públicamente del cristianismo y se había dedicado a reavivar y a difundir la religión pagana. Una de las primeras acciones que emprendió Juliano el Apóstata, tan pronto llegó al trono, fue ordenar que se derribara la estatua de Jesucristo, expresión de la gratitud de la hemorroísa, y se erigiera en ese mismo pedestal una estatua de sí mismo. Y así se hizo. Pero más duraron haciendo la estatua de Juliano el Apóstata que ser derribada por un violento fuego del cielo que cayó sobre él y quebró las partes contiguas al pecho, lo mismo la cabeza y el cuello, quedando con la cara hacia el suelo. Y así quedó la estatua de Juliano el Apóstata durante muchos años, llena de la herrumbre de los relámpagos. La figura de la hemorroísa ha inspirado a muchas personas a hacer un cambio de vida, porque, como la mujer del Evangelio, llevan en su mente, en su corazón, en su alma y en su cuerpo ciertas dolencias que se han vuelto reiterativas y nunca han podido salir de ellas. El escritor Fabio Rossini, en El arte de la vida sana, afirma en el mismo subtítulo de la obra que la hemorroísa nos anima a seguir el sendero de la sanación. Este proceso tiene 3 fases. La primera es elaborar un diagnóstico
identificando aquellos síntomas que son más recurrentes en nuestra vida y que nos van debilitando poco a poco, como la soberbia, el orgullo, el odio, los resentimientos, las amarguras. En ocasiones son dolencias que nos atormentan desde hace muchos años, como le sucedía a la hemorroísa. En la segunda fase escuchamos la voz y el mensaje de Jesús y experimentamos el poder que sale de él. Esto nos anima a seguir en contacto con su palabra, a tocarlo y a alimentarnos con su cuerpo en la Eucaristía. Y en la tercera fase se da una verdadera renovación en nuestra vida que debe manifestarse en la gratitud, en el autocuidado, en la vivencia de la paz y en la fortaleza para afrontar las dificultades del camino. Este es el momento para erigir una estatua viviente de Jesús en cada uno de nuestros corazones. Una pregunta para compartir en familia. ¿Qué características tendría esta estatua viviente de Jesús en tu corazón? Unámonos a esta oración a María, Madre de todos los mortales. María, Madre de todos los mortales, tú conoces la historia de nuestras vidas, las alegrías y los días de tristeza, los amores compartidos y los resentimientos que nos separan, los entusiasmos que elevan nuestro espíritu y las amarguras que hacen brotar lágrimas de nuestros ojos. Permítenos escuchar con atención la voz de tu Hijo amado que nos llama y las melodías del reino de Dios que nos convocan. Concédenos tocar el manto sanador que nos libera de toda enfermedad y de toda dolencia, y danos la gracia de alimentarnos con el pan eucarístico que nos fortalece. Haz, Madre del Amor Hermoso, una verdadera renovación en nuestras vidas, que se manifieste en la gratitud, en el dominio personal, en la vivencia de la paz y en la fortaleza para afrontar las dificultades del camino. Que la imagen de Jesús viviente permanezca en cada uno de nuestros corazones. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.